Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Red para la Escritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, le damos a todos la más cordial bienvenida a esta presentación de resultados de la investigación. Saludamos muy especialmente a la licenciada Natalia Guzmán, nuestra investigadora, así también a la licenciada Carmen García, representante de la Red Ley Pucamaima, la doctora Ideana Ramírez, directora de la Escuela de Lenguas, y a la licenciada Melania Pérez, asistente técnica de la Red para la Pucamaima. Y a todos ustedes agradecemos su presencia en esta tarde. Así también saludamos a aquellas personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos muy bienvenidos. A continuación tendremos unas palabras de exhortación de parte de la directora de la Escuela de Lenguas, la señora Ideana Ramírez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Nos congrega la Red para la Lectura y Escritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red Ley, para, en una verdadera fiesta del conocimiento, rendir honor a un eje importante en el mundo de la docencia, la investigación. Con esto cumple un importante rol, ya que investigar ha de ser parte consustancial a nuestro quehacer en las aulas, desde las aulas, por las aulas y para las aulas. Muy pertinente la preocupación de la Red Ley, más en estos momentos cuando el mundo está demandando intelectuales y profesionales, no importa el área, que indaguen, que busquen, que escudriñen saberes y que vean en la investigación una opción para la búsqueda a la solución de los problemas. Creemos que el docente de hoy está llamado a innovar y la investigación ofrece el escenario perfecto para ello, pues de no hacerlo estaría condenado a la obsolescencia. Enhorabuena a Natalia Guzmán con su trabajo. En estos momentos nosotros, tu público, nos mostramos expectantes para tratar de beber de la sabiduría que conlleva ser un docente investigador. Es nuestra motivación en este evento y a la vez el deseo ferviente de la Red Ley y la Pucamaima a través de la Escuela de Lenguas, lo cual incluye una exhortación para todo el que se incline por la enseñanza. Somos oído. Muchas gracias. Esta tarde nos acompaña desde la Universidad del Valle de Guatemala, vía Zoom, la licenciada Mariela Celada, directora de la Red para la Escritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, y tendrá las palabras de apertura de este evento. Ella es la licenciada en Educación con maestría en Edición, Evaluación e Investigación y Currículum de la Universidad del Valle de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad es un gusto reunirnos virtualmente y presencialmente el día de hoy para presentar los resultados del informe correspondiente a la segunda investigación regional de Red Ley, el capítulo de República Dominicana, que en este caso la investigación versa sobre cuál es el panorama de la educación de la primera infancia y su relación con la lectoescritura emergente. Es para nosotros un gusto como Red Ley estar asociados con Pucamaima en este esfuerzo de vincular la investigación con la formación docente y la lectoescritura con este tema tan fundamental como la atención a la primera infancia. Esperamos que los resultados de esta investigación sean un insumo importante para hacedores de política, tomadores de decisión, espacios formativos en las universidades y otras instituciones del Estado para continuar discutiendo en relación a cómo podemos mejorar la situación de la primera infancia en los países de la región y concretamente en República Dominicana. Les agradecemos a todos por acompañarnos y al equipo que formó parte de esta investigación también agradecemos por el trabajo realizado
y los invitamos a continuar trabajando por generar evidencia desde la región que sea también para la región. Quiero agradecer a Carmen por sus amables palabras y esta maravillosa oportunidad para poder presentar la investigación que se ha realizado. Esta investigación, como comentó tanto Mariela como Carmen, es una investigación a nivel regional y es un gusto iniciar hoy con el capítulo de República Dominicana. La investigación que estamos viendo es una de las áreas de la agenda de investigación de la Red Ley, la cual cubre el tema de lectoescritura emergente y lo definimos como la etapa del nacimiento hasta el ingreso a primero de primaria. Y esta es una ventana de oportunidad clave en el desarrollo de la niñez, tanto de neuroplásticamente, el cerebro, su desarrollo, como ellos socioemocionalmente y su conexión con compañeros, colegas y entrar al mundo de la educación. Y sabemos que para tener un fuerte elemento de lectoescritura emergente necesitamos conocer cómo se mueve la política pública en la primera infancia. Y esta investigación se empezó pensando en el elemento documental de las políticas que rigen en cada país de la región donde trabaja la Red Ley, cómo está la política en la educación de la primera infancia, cómo se implementa. Y para conocer esto lo hicimos a través de documentos, de análisis, de políticas y consultas con expertos, tanto gubernamentales como de la academia, de instituciones vinculadas a la primera infancia, de fundaciones, ONGs, organizaciones multilaterales, y lo hicimos también en contexto de la pandemia, lo cual es importante para conocer algunas de las limitaciones que van a conocer y que no pudimos ver el aula, pero aún así es muy importante todo lo que se conoció, este panorama del estado de la política y su implementación. Y a través de un análisis de cuáles son las buenas prácticas, identificamos 8 dimensiones que ayudan a focalizar el análisis y la investigación que se hizo. Tenemos 2 dimensiones transversales, que es el ambiente político financiero y la supervisión, monitoreo y acompañamiento, más las 6 que ven abajo. Y se las quiero compartir con un poco de detalle cómo fuimos analizando tanto la dimensión como la categoría. Como ven, las primeras 2 columnas son estas dimensiones que cuando hablamos, por ejemplo, de política, el ambiente político y financiero, estamos hablando de cuáles son los niveles educativos que cubre la política pública para la primera infancia, cuál es la duración de la jornada, es obligatorio, cuál es el idioma de instrucción. En supervisión y monitoreo estamos viendo acreditaciones, estándares, sistemas de supervisión y monitoreo, quejas y denuncias. Y después ya fuimos entrando al detalle más fino, por ejemplo, el currículo, cuáles son los ámbitos, se enseñan habilidades lectoescritoras para la lectoescritura emergente específicamente, cómo se evalúa. Tenemos la dimensión de la capacidad del personal, porque sabemos que a este nivel hay mucho personal y no necesariamente es docente. ¿Cómo se les está pagando? ¿Cómo se les contrata? ¿Cómo se les forma? Está incluidos los elementos socioafectivos, que son elementales para esta etapa del desarrollo, dentro de la formación, en los currículos, en materiales. El diseño del ambiente del aula está apropiado para esta niñez, es seguro, es higiénico. Ahí entran un poco las normas y algunos cambios que vimos con el COVID. También sabemos que las familias y las comunidades son elementales en esta etapa de la educación, tanto porque hay programas específicos a nivel familiar o comunitario, como se debe involucrar a la familia y la comunidad. Y por último tenemos la salud y la nutrición, porque son momentos clave en el desarrollo de la niñez. Sabemos que un niño o una niña con buena nutrición y salud va a aprender mejor, y entonces los programas se entrelazan en esa etapa y se vuelve muy importante todos estos elementos interinstitucionales. Y ese marco encontramos las mejores prácticas y fuimos respondiendo con eso la primera pregunta de la investigación, a través de una revisión de literatura de evidencia local, regional, latinoamericana y mundial. Este elemento se hizo con todo el equipo investigador y luego ya fuimos viendo por país
cuáles son las características de la política educativa en la primera infancia. Por ejemplo, en este caso de República Dominicana, se hizo a través del análisis de documentos de políticas públicas y otras, a través de entrevistas, como indiqué, con expertos de los ministerios, universidades, organizaciones multilaterales no gubernamentales. Después la implementación, y esto fue un gran reto, como explicará Natalia, porque en muchos casos no tenemos mucha información. Igual se hizo un análisis documental y se complementó con el conocimiento de los expertos en materia en cada país. Y por último se hizo una triangulación de cuáles son las buenas prácticas y si las políticas se alinean a estas buenas prácticas y si la implementación se alinea a la buena práctica. Y de esa manera ir conociendo cuál es el panorama de la educación a la primera infancia. Entonces quería detallar un poco de este contexto que fuimos creando país a país para tener la comparabilidad, y le voy a pasar la palabra a Natalia, que les detallará específicamente cuál fue la metodología en República Dominicana y los resultados, que es lo que todos venimos a conocer el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo porque en Pucamaima están los cimientos, la base de mi formación en lectoescritura inicial, porque estuve trabajando en el CEDILE, lo que era el CEDILE antes, y creo que el CEDILE no ha muerto en ningún sentido, porque una investigación como esta es una evidencia de que la formación que recibimos en ese espacio pues ha trascendido el tiempo y el espacio. En primer lugar, esta investigación, como se ha dicho, es regional. Eso quiere decir que tiene el diseño metodológico se aplicó en los demás países de la región. Y hay ciertos aspectos de la metodología que son muy específicos del país. Esos están muy bien y lo voy a seguir como detallando cuáles son esos aspectos. Algo común es que la primera pregunta de investigación, que dice que cuál es la evidencia, qué dice la evidencia sobre las buenas prácticas para la primera infancia, pues esta la respondimos entre todos los investigadores. Cada uno aportó una dimensión y de hecho el artículo que se va a publicar es de autoría de todos. De la muestra que se tomó, nosotros estuvimos entrevistando a 20 actores clave, que son personas que trabajan en instituciones gubernamentales y no gubernamentales con la primera infancia. La mayoría de esos actores, o sea, más de 10 actores, forman parte de instituciones gubernamentales, porque son los que trabajan directamente con la primera infancia. También las entrevistas se realizaron hasta abril del año pasado, de manera que la recolección de datos terminó hace casi un año. La ciencia se actualiza demasiado rápido y hay veces que tenemos que parar la recolección. Por tanto, si hay algún tipo de datos actualizados de hace menos de 2 meses o 3, no pudieron caber dentro del informe, aunque se publique ahora en el 2022. Entonces, este viene siendo un panorama de la educación antes de la pandemia, porque debido a que se realizó durante una situación extraordinaria como la pandemia, nosotros no tomamos en cuenta los datos estadísticos durante la pandemia porque muchos niños no estaban recibiendo atención en esa etapa. Vamos a empezar con los resultados. Lo voy a presentar por dimensiones y me voy a enfocar específicamente en la cuarta pregunta, porque es la que triangula toda la información. Primero vamos a ver un poco el contexto, o sea, para entender el hoy hay que irse un poco al pasado, hay que conocer qué se había hecho aquí en términos de cobertura de derechos de la niñez. Desde 1978, el Estado empieza a preocuparse por la primera infancia y cree necesario crear algún tipo de modalidad gratuita para atender a la infancia de 0 a 5 años. Esto lo hace a través de los CIANI, que son los centros que antes gestionaba el CONANI, y también hay otras intervenciones, por ejemplo, las estancias infantiles de la Ley de Seguridad Social, están los centros de esperanza, que son propios del proyecto Progresando con Solidaridad, y también está un proyecto muy importante, que es el proyecto PROFEI, que lo lidera el Banco Mundial en el 2004 hasta el 2011. Y este proyecto logra pues crear unos centros modelo, son centros ejemplos de buenas prácticas en el país. Luego,
Es importante conocer el contexto porque en el 2013 se promulga el decreto 113 y este decreto lo que hace es unificar todas las intervenciones que ya existían debido a que cada intervención era liderada y gestionada por una institución distinta. Eso creaba mucha fragmentación, creaba falta de articulación entre las instituciones gubernamentales y con la creación del INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, pues se crea una red que las aglutina a todas y de cierta manera pues ayuda a homogeneizar el modelo de atención para la primera infancia. A partir de aquí también se declara la primera infancia como un tema prioritario en la agenda gubernamental y se proyectan algunas metas de cobertura que luego voy a explicar. A pesar de que hay mucha mejoría, sobre todo en términos de cobertura, porque la cobertura en ese entonces era menor al 5%, y ya hoy podemos decir que ha más que duplicado la cobertura. El informe del ERCE de la UNESCO, que es este informe sobre el tercer grado de la primaria, también analiza los factores asociados a los resultados. Y este informe nos indica en el año pasado que la atención a la primera infancia y la educación preescolar no está impactando en los resultados como debería impactar, como se espera que impacte. Y además, no está ayudando a ser un factor de compensación en la niñez más vulnerable. Sabemos que la evidencia nos dice que los niños más vulnerables en términos socioeconómicos se ven beneficiados de las intervenciones y esto puede ayudar a cerrar brechas socioeconómicas. Sin embargo, este informe nos dice que no hay una diferencia significativa en República Dominicana, a pesar de que en muchos países de la región sí la hay. Algunos de los límites de esta investigación, creo que Ingrid los había mencionado. Realmente no hubo una exploración de campo porque el contexto de la pandemia no lo permitió. Es una investigación puramente documental y en muchos casos no pudimos encontrar informes que dieran cuenta de la implementación. De manera que hay vacíos todavía de información que creemos que futuros investigadores podrían aprovechar para explorar este campo. Entonces, en torno a los resultados de la cuarta pregunta, que es en la cual me voy a basar, que triangula toda la información. La cuarta pregunta indica, ¿cuál es la alineación entre la evidencia investigativa sobre las buenas prácticas para la educación de la primera infancia y la política y su implementación? Entonces, en torno a la primera dimensión, que es transversal, ambiente político y financiero, voy a empezar con cuáles aspectos están alineados con la evidencia. Primero, tenemos la suerte de contar con una política que tiene un enfoque inclusivo. Antes de un niño o una niña inscribirse en un centro del INAIPI, hay toda una investigación sobre el ambiente sociofamiliar de ese niño, donde se mira cuál es la vulnerabilidad y si realmente requiere una atención de tiempo completo. Entonces, nuestra política prioriza a la niñez con dificultades y con un ambiente socioeconómico desfavorable y además no pone barreras para el acceso. Por ejemplo, una barrera para el acceso podría ser contar con un acta de nacimiento. Y nuestra política, como es inclusiva, mejor favorece la obtención de esta acta de nacimiento y no establece tal barrera. Otro aspecto alineado a la evidencia es que la duración de la jornada considera las necesidades de los niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? La evidencia nos indica que niños menores de 2 años se ven afectados cuando están en una jornada de tiempo completo porque el vínculo familiar a veces puede sentirse que se está rompiendo ese vínculo. Entonces la evidencia nos indica que si los padres pueden dar esa atención, no es necesaria esa atención de tiempo completo. Entonces los criterios del INAIPI consideran esto, o sea, si los padres trabajan a tiempo completo, si lo hacen a tiempo parcial, qué jornada requiere el niño y la niña. Ese es otro aspecto muy importante. Por último, las instituciones de primera infancia muestran una mejor articulación. Cada vez se va
surgen esfuerzos para que exista una mejor comunicación. Por ejemplo, está la mesa consultiva, está la mesa de primera infancia, donde cada una de las instituciones pues se comunica, porque desde la Junta Central Electoral hasta el Ministerio de Educación están relacionados con este tema de los derechos a la infancia. Uno de ellos es que la obligatoriedad solamente aplica para las edades de 5 a 6 años. Esto está provocando cierta disparidad. Por ejemplo, la cobertura para las edades obligatorias es mucho mayor porque hay un mayor presupuesto, hay una mayor intencionalidad porque es obligatoria la dosis. Mientras que la cobertura de 0 a 4 años es mínima en comparación a las demás. Y además, realmente existe un atraso en las metas de cobertura. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la que plantea la agenda hasta el 2030, indicaba que para el 2020 la atención iba a ser universal. Desgraciadamente eso todavía no se ha cumplido y es uno de los aspectos y de los desafíos que presenta la política en su implementación. Actualmente la atención que da el INAIPI desde las instituciones gubernamentales es de un menos de 30% para la infancia de 0 a 4 años. O sea que estamos lejos todavía de cumplir la universalidad de atención. Y esto se debe en gran medida a que el presupuesto asignado a la primera infancia no es suficiente para cubrir la demanda que existe. Y esto lo han indicado muchos informes de UNICEF, del Estado Mundial, entre otros. Respecto a la dimensión de supervisión, monitoreo y acompañamiento, pudimos ver que efectivamente en el diseño de la política se toma en cuenta todos los ámbitos necesarios para la supervisión. Por ejemplo, la condición de la infraestructura, la formación docente, entre otros aspectos que son necesarios para la supervisión. También pudimos ver que efectivamente los centros se les da una licencia se provee desde la política la intencionalidad de que los centros tomen una licencia y que tengan también una acreditación de la calidad. Sin embargo, muchos de los actores clave, y este es un desvío entre la política y la implementación, muchos de los actores estuvieron señalando que en el ambiente comunitario surgen muchísimas intervenciones, salas de tarea, salas de cuidado, y también surgen muchísimos centros educativos a nivel comunitario que todavía no cuentan con esta regulación del Estado. Entonces, es necesario que se aunen esfuerzos porque no sabemos qué agenda educativa se está enseñando en esos centros comunitarios, si cumple con los estándares del currículum, porque debido a que no es una atención obligatoria, pues se relaja bastante el asunto de cumplir con un currículum y con una agenda educativa. Otro aspecto importante es que existe un sistema de registro único. La Junta Central Electoral provee el número único de identidad a la infancia. Eso ayuda a tener un mejor control de los programas. Sin embargo, todavía en la práctica estamos viendo que aunque no es obligatorio presentar un acta de nacimiento para inscribirse en los programas, investigaciones del IDEI se han comprobado que existe una correlación entre la niñez que no asiste, que no está inscrita, y aquella que no está registrada. Entonces, los esfuerzos del INAIPI, que son muy positivos y que han dado resultados, esos esfuerzos con proyectos de registro tardío y registro único, se deben seguir reforzando para que eso no siga siendo una barrera para el acceso a la educación. El hecho de contar con un registro civil. Respecto al currículum, el currículum para enseñar en el nivel inicial, pudimos ver que en el análisis todos los componentes que la evidencia científica recomienda considerar que están presentes en el currículum. Eso quiere decir que tenemos un currículum fortalecido, que cuenta con el juego como un principio pedagógico para estas edades, un currículum que contempla las habilidades de lectoescritura emergentes, todas ellas. Además, concibe a la niñez como sujetos autónomos y activos. También las herramientas de evaluación que se proponen en el currículum son adecuadas para estas edades porque son herramientas cualitativas y que además son inclusivas. Eso es, ¿verdad?, el diseño del currículum como tal. Hay ciertos rasgos que pudimos identificar en el análisis
Uno de ellos es que los actores, muchos de ellos estuvieron de acuerdo en que entre lo planteado en el currículo, en la teoría constructivista y el enfoque de enseñanza, y lo que se da en las aulas en el día a día, hay un desvío considerable. Y esto es algo que no solo lo concluye esta investigación, sino que en investigaciones de primaria y de otros niveles también se ve. Que una cosa es lo que propone el currículum para desarrollarse, por ejemplo, el juego como principio alfabético, principio pedagógico. Hay muchas personas que nos han dicho, no, realmente lo que podemos ver en las prácticas es que el juego no siempre prima como un principio pedagógico, sino que hay otro tipo de prácticas que están primando. Y hay una investigación del Banco Mundial que también pudo concluir con este hallazgo. Por último, algo muy importante es que nuestro país carece de una política de transición que guíe la transición de los niños desde el nivel inicial hasta el nivel primario. Hay ciertas recomendaciones sobre cómo se debería crear ese ambiente para la transición, porque para la infancia es difícil pasar hacia otro nivel. Y nosotros no contamos con esta política. Sí contamos con documentos que ayudan a que se dé el cambio desde el INAIP hasta el MINER, pero no tienen lineamientos pedagógicos ni son oficiales para todos los sectores públicos. Para todos los sectores, sean públicos, privados, a nivel de ONG, no es universal, ni es oficial. Entonces debemos diseñar una política de transición. Una de las actoras me dijo que hay intenciones de hacerlo, es algo que se ha puesto sobre la mesa, pero todavía no contamos con ello. Esta es una dimensión que tiene muchísimos hallazgos, porque es todo un tema, se ha explorado bastante la formación docente. Aquí primero vimos el currículo de formación y vimos también cuáles son los requisitos de formación. Primero, nuestro país cuenta con una normativa que regula los planes de estudio. La normativa salió en el 2015 y es una normativa sumamente, que ha ayudado bastante a articular mejor los planes de estudio y a que no haya tanta disparidad entre un plan y el otro. Aunque no tenemos un currículum oficial, tenemos esta normativa. Uno de los aspectos que pudimos ver en la normativa y que desde las instituciones de formación docente nos resaltamos es que la normativa todavía hace mucho énfasis en las edades de 3 a 6 años. Como nuestro país no tiene una tradición de priorizar las edades de 1 a 3 años en la educación, pues todavía los contenidos hacen mucho énfasis y hacen mucho peso ante los contenidos relativos a las edades de 3 a 6 años, y esto se puede ver incluso en el plan que nosotros estudiamos. Estuvimos viendo el plan de estudios de la Pucamaima, porque debido a que no existe un currículum oficial, quisimos tener un ejemplo de lo que sería un plan de estudios para profesores que van a enseñar en el nivel inicial. Y en este plan de estudios vimos que efectivamente aborda todos los ejes temáticos que la evidencia recomienda para esas edades, como los procesos evolutivos, las teorías de desarrollo, las habilidades emergentes. Aunque todavía hay ciertos aspectos que se pueden mejorar, por ejemplo, lo que yo decía del peso curricular. Todavía cuando uno lee el plan, uno se da cuenta de que, por ejemplo, en el caso de las habilidades emergentes, hay más énfasis en las habilidades de lectoescritura inicial, no las predictoras. ¿Cuáles serían las predictoras? Por ejemplo, la conciencia fonológica, sería una habilidad predictora, la comprensión oral, el desempeño del lenguaje oral, entre otras. Entonces, el plan todavía, no es que no lo tenga, no es que no esté presente, pero hay mucho énfasis en las habilidades de lectoescritura inicial que se empiezan a desarrollar en años posteriores. Y respecto al requisito de formación inicial, pues esto guarda relación con la evidencia, porque vimos que en todas las modalidades el docente debe tener una licenciatura especializada y debe haberse graduado. Eso es algo muy positivo, tanto en el INAIP como en el MINER. ¿Por qué digo que es positivo? Existe una tradición en Latinoamérica de que estos grados cualquier persona puede impartirlos, de que no se necesita una licenciatura para cuidar, porque todavía tenemos la idea de que de 0 a 5 años se cuida a los niños y no que se les
enseña, no que se les estimula, nada de eso. Entonces, me parece que es un hallazgo importante. También existen mecanismos de regulación, sé que aquí todos conocen los mecanismos. El concurso de oposición y la evaluación de desempeño docente. Estas dos prácticas que se ejecutan en el MINER pues son favorables porque ayudan a que hayan altos estándares para la formación docente y altos estándares para ejercer la carrera. Eso se considera una buena práctica por la mayoría de los autores que hemos investigado. Sin embargo, en el INAIPI esto no es lo que O sea, para empezar a dar clases en el INAIPI, usted no necesita pasar por un concurso, usted no necesita ser evaluado por la OEI y el IDESI, y además los beneficios salariales y los beneficios legales de una docente del INAIPI no son los mismos que las del MINER. Y esa es una práctica que debemos tratar de equiparar para asegurar la realización de buenas prácticas dentro del Instituto Nacional de Educación para la Primera Infancia. Y es algo que los mismos actores del INAIPI pues resaltaban, decían, se necesita, porque muchas profesoras del INAIPI lo que quieren es migrar, se quieren ir. Desde que llegan dicen, no, yo me quiero ir para el MINER, porque allí me pagan mejor, porque tengo una pensión, o sea, porque tengo más beneficios. Entonces, es una brecha. Además, la evaluación de desempeño, pues, tanto para el personal directivo, el promedio fue entre insatisfactorio y básico. Y quiero resaltar para el personal docente, 74% demostró un desempeño insatisfactorio. Y esa es una observación que tenemos que revisar los planes de estudio, tanto para directores como para docentes. Y además, en los factores asociados a estos resultados, se concluye que no existe una diferencia significativa entre todas las universidades. Es decir, la mayoría de egresados de las universidades dominicanas se mantuvieron dentro de la media. Lo que nos dice que no podemos resaltar, por lo menos en base a esos resultados, que haya una universidad que realmente se haya destacado estadísticamente. Entonces, como decía, es necesario equiparar estos beneficios y estos métodos de regulación para las modalidades obligatorias y para las que no lo son, porque seguimos como dándole mucho énfasis a las edades de 5 a 6 años, mientras que los demás niños pues, hay una menor cobertura y hay como menor regulación. Respecto a las relaciones socioafectivas, que es otra de los pilares esenciales para la primera infancia, el derecho a crecer en un ambiente socioafectivo sano. Pudimos ver que tanto en el currículum de enseñanza como en los materiales didácticos, estudiamos 6 materiales didácticos, y vimos que efectivamente se promueve el desarrollo de todas las habilidades socioafectivas. Sin embargo, el currículum de formación inicial docente, es decir, la normativa y el plan de estudios de la Pucamaima, todavía requieren dar más importancia a las habilidades de socioafectividad. Porque si bien aparecen como contenidos dentro de algunas asignaturas, pues no son clave y ni siquiera hay una asignatura destinada a la socioafectividad, mientras que sí hay otras asignaturas destinadas a cada uno de los ámbitos de desarrollo. Uno de los derechos de la niñez también es crecer en un ambiente seguro, donde puedan sentir que son protegidos y donde no existan desastres. La política que nosotros tenemos, desde los reglamentos hasta los manuales del MINER y los reglamentos del Ministerio de Obras Públicas, que es el que construye las edificaciones, pues considera la mayoría de ámbitos. Por ejemplo, hay muchas normativas sobre el acceso a la escuela, sobre la seguridad, sobre el mobiliario, cómo debe estar el mobiliario, cómo deben ser los baños para que sean seguros para la primera infancia. También hay políticas para la protección de las áreas de recreación. Es una política bien fortalecida en ese aspecto. Hay algunos aspectos que no lo observamos en los documentos de política, quizás existan, pero por lo menos dentro de nuestra revisión no llegamos a verlo. Por ejemplo, la normativa sobre la supervisión del ambiente, que sea regular. O sea, ¿qué tanto debemos supervisar para ver que el ambiente sea idóneo y que no tenga ningún tipo de riesgo para la infancia? Y otra normativa es la proporción de adultos por niño y niña dentro del aula.
La evidencia nos indica que, sobre todo los niños menores de 2 años, necesitan una alta proporción de adultos para asegurar pues, su condición física y emocional. Y vimos que realmente la proporción de adultos normados en la política es entre 2 adultos por 30 a 25 niños aproximadamente. Entonces esto al fin y al cabo tiene como sus riesgos en la seguridad de los niños y niñas. En la implementación también estuvieron resaltando algunos aspectos, por ejemplo, la adecuación de los centros de las escuelas rurales para poder aplicar el programa de alimentación, el PAE, que todavía es un desafío que presenta la política de la implementación. Es decir, que esas escuelas estén realmente con las condiciones de salubridad y de higiene para que se pueda aplicar el programa de alimentación escolar. También estuvimos viendo las familias y las comunidades, cómo se integran en la educación, porque en esta etapa es fundamental la inclusión de la comunidad. Y vimos, y esto lo señalaban la mayoría, que efectivamente se están realizando muy buenas prácticas para integrar a la familia desde el inicio. O sea, los centros CAFI, que son los centros de atención a la familia y a la infancia, pues tienen muy buenas prácticas, por ejemplo, los talleres de buenas crianzas para los padres. También hay muchos comités donde los padres pueden pues, quejarse, pueden dar sus quejas, sus sugerencias, y son escuchados según pude ver en una investigación que leí. Y también las visitas domiciliarias, que son una muy buena práctica porque los agentes tienen contacto directo con el ambiente del hogar y con la comunidad donde los agentes van a visitar. Por último, las familias, según una investigación que estuve leyendo, valoran positivamente estos programas donde se les incluye a ellos, donde se incluye la comunidad. Y además dijeron que el incentivo mayor para estos programas para inscribir a sus hijos en esos programas es el programa de nutrición y de alimentación que se les provee. Entonces, en torno a la nutrición, como yo decía, este es uno de los incentivos, los pilares principales que incentivan a las familias para inscribir a sus hijos, el hecho de que se les da un programa de alimentación. Aún así, es necesario seguir aumentando la cobertura de esos programas, porque más de la mitad de la cobertura del INAEPI se logra con los CAFI, con los CAIPI, que son los que tienen esos programas de alimentación. Entonces, la cobertura en los programas de alimentación de 0 a 4 años sigue siendo muy baja, mucho más baja que la atención en general. Y por último, respecto a la salud, pues también hay muchas prácticas exitosas. Por ejemplo, hay una amplia cobertura de vacunas, hay una cobertura también de transferencias condicionadas a la salud para la infancia, y se ejecuta el PAE, que según un programa piloto ya está dando resultados en el desempeño escolar y en la asistencia escolar también, aunque todavía necesitamos seguir investigando cuál es el impacto del PAE realmente en el desempeño de la niñez. Entonces podemos concluir que la desalineación que se puede observar en la política es producto, sobre todo, de que tenemos una división entre la atención obligatoria y las modalidades no obligatorias de 0 a 4 años. Esta división a veces produce disparidad en las prácticas. Esta disparidad se puede ver en la cobertura, se puede ver en la formación docente, como lo había mencionado, en los requisitos para ejercer la carrera docente, en la regulación del personal docente. Esa disparidad también se puede ver en la cobertura, como las atenciones obligatorias tienen una mayor cobertura y una mayor atención a la infancia. Entonces, ahí es donde, digamos que se requiere un liderazgo ministerial, que es algo que muchos expertos recomiendan. Que desde el MINER exista una supervisión de las prácticas educativas hacia todas las modalidades, no solamente hacia las modalidades obligatorias, sino que realmente se pueda asegurar que la calidad de la enseñanza sea homogénea en todos los ámbitos, sea el ámbito comunitario, el ámbito no obligatorio o el ámbito de la educación formal, como se llama. Entonces, en base a ello, tenemos varias recomendaciones para los entes encargados de diseñar la política y para los entes encargados de gestionarla. La primera es que
necesitamos tener ya una ley que regule la primera infancia. O sea, hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional, pero todavía no tenemos una ley que regule los servicios y que además esta ley pueda proveer un presupuesto al INAIPI directamente, porque el INAIPI se nutre del presupuesto del MINER. Entonces, eso le da como que muchas limitaciones al instituto y no le permite expandirse como podría expandirse. También necesitamos hacer todas las acciones necesarias para aumentar la cobertura y para lograr la meta de cobertura. Una de las acciones necesarias es esa, que se pueda aumentar el presupuesto general para el INAIPI y que éste tenga como un sustento sólido en cuanto a presupuesto. Necesitamos también mejorar la comunicación interinstitucional entre el MINER y el INAIPI. Al MINER le debería interesar todas las prácticas educativas que se hagan, no solamente dentro de lo que entendemos como educación formal y escolar, que empieza a los 5 años según la ley 6697. Entonces se necesita ese liderazgo y creo que una de las actoras me dijo que hay intenciones de que suceda en el futuro. También necesitamos seguir investigando. Hay muchos aspectos que no conocemos sobre la ejecución de las políticas y no se puede tomar decisiones si no tenemos un conocimiento profundo de nuestra realidad, porque entonces estaremos dando palos a ciegas, como dicen por ahí. Si no tenemos información sólida sobre, por ejemplo, un sistema de medición infantil, República Dominicana no lo tiene. Un sistema que me permita saber cómo los programas están impactando en el desarrollo infantil. Porque no sabemos cómo ha mejorado el desarrollo, por ejemplo, cognitivo de un niño y una niña luego de recibir la atención. O cómo ha desmejorado, porque la calidad también, o sea, programas de baja calidad pueden afectar el desarrollo infantil en vez de mejorar. Porque son edades muy críticas para el desarrollo. Y además que necesitamos fortalecer los procesos de acreditación de todos los programas que surgen a nivel comunitario. Esos programas informales no sabemos lo que están haciendo. Necesitamos acreditar la calidad y darles licencia de funcionamiento, de manera que la supervisión realmente pueda impactar en la calidad educativa. Y por último, esto también puede impactar en la calidad, pues homogeneizar las condiciones salariales de los docentes del INAIPI y los del MINER. Cuando tenemos unos docentes que reciben un mejor salario, tenemos unos docentes que son mejor monitoreados, evaluados y que además los requisitos de ingreso son más rígidos y más estructurados, pues estamos diciendo, mira, esta atención es más importante. Aquí es más importante, vamos a atender aquí. Cuando realmente la evidencia nos dice que mientras más rápido en el proceso de desarrollo inician las intervenciones educativas, eso va a tener un mejor impacto y un mejor retorno económico para el país. Porque las edades de 0 a 4 años son críticas para el desarrollo, son edades sensibles, incluso a nivel del cerebro son edades sensibles para el desarrollo. Bueno, entonces hasta aquí es mi presentación y esperamos que estas recomendaciones puedan llegar a los oídos y los ojos de quienes toman decisiones por nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Natalia, por tu interesante presentación. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y o comentarios de la mano de la licenciada Carmen García y la licenciada Melania Pérez, quienes estarán moderando este espacio. Creo que nos motiva al debate, al análisis, a entender qué está pasando en nuestro país con relación a la educación en la primera infancia. Nosotros sabemos algo de eso, ¿verdad? Pero cuando uno se dedica entonces a investigar y a buscar información acerca de qué está pasando realmente, pues tenemos como mucho más base para poder opinar al respecto. Entonces, en este momento vamos a abrir un pequeño diálogo para que todos podamos de alguna manera valorar el trabajo, algún aporte, alguna pregunta. Antes de pasar a las preguntas, pues vamos rápidamente a hacer una especie
de recorrido por la presentación de Natalia. Paul Nator, el padre de la pedagogía social, señalaba que si queremos ver una sociedad sana, debemos empezar 20 años antes de que tengamos a los jóvenes frente a nosotros. Entonces, es de vital importancia entender la pertinencia de esta investigación de Natalia, ¿verdad? Y en un país como el nuestro, en donde las políticas para atención a esa primera infancia todavía parecen estar en una nebulosa que nadie se atreve a quitarle el velo. Entonces, Natalia nos hablaba de dos grandes variables, ¿verdad? Ambientes político y financieros, supervisión, monitoreo y acompañamiento, y compartía unos hallazgos que son muy reveladores acerca de el estado de las políticas de atención a la primera infancia en nuestro país. Pasando, ¿verdad?, por aspectos como enseñanza, aprendizaje, currículum. Damos el primer paso difundiendo los resultados, ¿verdad? A partir de esta investigación se escribe un artículo científico que también se divulga, que es público, y entonces estamos aportando un granito de arena y estamos tratando de precisamente de que esto pueda llegar a las autoridades. Esperamos que sí. Luego también lo compartimos con las personas que facilitaron esta información, que son personas que trabajan en esas instituciones públicas, que también pueden hacerlo llegar a las autoridades que toman las decisiones. Hay que continuar con este trabajo, que no debe quedarse muerto en un libro, en una revista, sino que para eso se investiga. La costumbre es guardarlo en una biblioteca. La idea de nosotros es que esto no sea una literatura muerta, sino que cobre vida a partir de que las personas puedan interactuar y tomar decisiones de ella. Que Natalia notaba que no hay diferencias entre las universidades. Eso lo sabemos hace mucho, porque los maestros cuando los evalúan, lo de aquí, lo de allí, lo de allá, todito se queman. Recordamos que parte de las conclusiones de Natalia van en la línea de lo que señala Altagracia, la disparidad que hay entre el carácter de obligatoriedad y lo no obligatorio, y una de sus recomendaciones va en la línea de que sea homogéneo esos criterios que se establecen, que el MINER tiene y que también deben llegar hasta el INAIPI, que no es solamente un centro para cuidar niños, por lo que ella hablaba en sus recomendaciones. Así que muy pertinente, y le damos el turno a la directora de la Escuela de Educación, Jenny Acevedo. Bien, buenas tardes a todos, y muy alegre de tener esta oportunidad de compartir con Natalia los resultados de su investigación, que como ya todos han compartido, son sumamente relevantes para nosotros lograr transformar la realidad, porque siempre insisto, República Dominicana ha obtenido mucha información por medio de investigaciones. De hecho, tenemos resultados que nos dicen qué hacer para cambiar la calidad de la educación en República Dominicana, pero como también ha dicho Altagracia, seguimos guardando todos los resultados, todas las informaciones que obtenemos, lamentablemente, pero esperamos que no sea así en esta ocasión. Y pues yo, así que me surgen algunas propuestas. En el caso de la Escuela de Educación, que comparte con Repensar la Educación, que es un equipo de profesionales que está muy interesado en sacar a la luz todo lo que tenga alguna incidencia en la calidad de la educación, en los propósitos, en los objetivos que tenemos como país. Y allí ellos siempre están ansiosos de conseguir informaciones así interesantes que puedan ser publicadas en los boletines que tenemos. También en el Consorcio de Educación Cívica publicamos semanalmente, es decir, hay una publicación, un editorial semanal. Todos los lunes publicamos en el Caribe, y también es un medio que yo creo que va a estar a la disposición, que con gusto la dirección se ofrecería para eso. Pero bueno, voy a abordar entonces la pregunta que quería hacerle a Natalia, y es con relación, ella como investigadora estuvo muy de cerca, como ella dijo, con varias dimensiones, y eso me pareció de verdad, cuando lo vi, dije, oh, pero qué rico, qué interesante. Y aunque ella nos compartió información, resultados sobre esto y algunas conclusiones, a mí me gustaría saber de la voz directa de Natalia,
¿Cuál es para ti, Natalia, la dimensión que tú sientes que está en un estado más alarmante? Porque nosotros, por ejemplo, como universidad tenemos el compromiso de formar profesionales en la educación y de hecho estamos también ahora inmersos en una intención de abrir la concentración de educación inicial y pues a lo mejor estamos más involucrados de lo que creemos en repercutir en esos cambios. ¿Cuál fue esa dimensión que para ti, por estar ahí involucrada, de esas dimensiones que tú, en general, exacto, la que tú sientes que debería estar como en cuidados intensivos, es decir, atenderlas de inmediato, prioridad para ella? Bueno, la dimensión de supervisión, monitoreo y evaluación. Debido a que estas edades se asocian mucho a educación no formal, educación no obligatoria, pues hay mucha relajación en torno al monitoreo que hay que dar a la atención, a la educación de esas edades. Entonces yo creo que esa es la dimensión que está más alarmante. Y luego le seguiría la de ambiente político y financiero, porque un problema de raíz que tenemos que trabajar ya y que es lo básico es el tema de la cobertura. O sea, no podemos hablar de impacto de la educación inicial si solamente un 23% la están recibiendo. No podemos. Entonces tenemos que solucionar el tema de la cobertura y cumplir lo más cercano a la universalidad. Y sabemos que ni siquiera la atención obligatoria tiene una cobertura universal. O sea, la cobertura del preprimario, según diferentes fuentes, yo lo busqué muchísimo porque no me lo creía, pero todavía hay una tasa de exclusión de casi 20%, aún en preprimario. Entonces, lo primero sería cubrir como con la cobertura, que es una emergencia, y con la supervisión y el monitoreo y la evaluación, o sea, las licencias de funcionamiento, las acreditaciones de la calidad, la supervisión del personal docente, de la formación del personal docente, porque eso es lo que va a incidir en la calidad al fin y al cabo, además de los demás factores que sí son relevantes, pero creo que la emergencia es esa. También hablaste de esa falta de transición de la primera infancia al primer grado, como que es un tema que está en nebulosa, que nadie se ocupa de ellos. Y la idea de la falta de cobertura grande en 0 a 4 años, que sería el INAIPI que tiene que ocuparse. Yo quisiera preguntarte, porque no escuché o no sé si se me pasó cuando hablaste, si ustedes hicieron algún trabajo que tenga que ver con las concepciones de lectura y escritura, dado que ser el foco del trabajo en esta primera infancia. O sea, ¿qué vieron? ¿Qué se hace? ¿O es un tema inexistente? Porque, por ejemplo, cuando estudiamos en el país qué está pasando a nivel de lectura y escritura y sabemos que es un tema que va desde el nacimiento hasta, cuando se habla de primera infancia, los 6 años. Sin embargo, la mayor parte de la gente va pensando más en 4, 5, 6 años, porque como que allí se van a sentar los cimientos, cuando en realidad los cimientos empiezan desde tu nacimiento, desde el nacimiento. Entonces, ¿qué vieron en este trabajo? ¿Qué hay? ¿O es un campo que no hay nada y hay que hacerlo todo? Porque también eso sería un llamado de atención a la política pública. No solo qué edades, ¿no? ¿Quién se ocupa? Que es importantísimo, pero qué contenido le vamos a dar, porque de pronto, si las autoridades dicen, sí, muy bien, vamos a interrelacionar, MINED, INAIPI, va a haber más supervisión, pero ¿y qué? Estamos viendo en la primaria, después de muchísimos años de haber trabajado con un currículo que tiene unas concepciones y en la práctica están haciendo lo que se les da la gana con relación a la lectura y la escritura. Nada que ver con la concepción que se trabajó colectivamente y que el país señaló como lo que debía ser el rumbo. Y nadie dice nada. Yo veo con asombro lo que está sucediendo y los resultados siguen cada vez peor. Entonces, ¿quién pone el cascabel al gato en toda esta historia? Por eso, el papel de las concepciones de la lectura y la escritura en la edad que sea es vital. Entonces,
Cuéntanos un poquito qué vieron ustedes. Eran muchos ámbitos y trabajó de manera muy global, pero sí estudiamos el currículum y estudiamos investigaciones sobre la implementación del currículum y hablamos con los actores sobre el tema. Entonces, en base a esas 3 acciones que le acabo de mencionar, lo que pudimos ver es que, en primer lugar, en cuanto a lectoescritura emergente, hay muchas habilidades de lectoescritura emergente que no están presentes en el currículum o que lo están de manera parcial. Por ejemplo, la comprensión oral y el desarrollo del lenguaje oral están presentes, pero por ejemplo el vocabulario, la conciencia fonológica con escaso peso, solamente unos cuantos indicadores de conciencia fonémica, y no vimos un trabajo integral de la conciencia fonológica como una habilidad de lectoescritura emergente. En cuanto a la direccionalidad, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con convenciones de la lengua escrita, sí encontramos que efectivamente hay un peso en el currículum. Y estuvimos hablando con los actores, lo que ellos nos decían, entre ellas, por ejemplo, personas que han trabajado con INAIPI, como Sonia Castillo y otras, nos decían que el énfasis en estas edades está en la grafomotricidad, sobre todo. Y es algo que también concluyó un estudio del Banco Mundial sobre educación inicial. Y es que la concepción de las docentes, y esto no lo estudiamos, realmente no se estudió la concepción sobre la lectoescritura emergente, pero ellos nos decían, la concepción está en que tienen que hacer triangulitos y en que tienen que mejorar su grafomotricidad. Porque una de las ideas que está muy arraigada es que la lectoescritura inicia a una edad específica, o sea, cuando el niño ya entra a preescolar o a básica, o a primaria. Entonces, todavía hay que estudiar la concepción sobre lectoescritura que tienen nuestros docentes. Porque si tenemos la idea de que empiezan a aprender sobre lengua cuando llegan a primaria, estamos muy mal. Y eso todavía no lo hemos investigado, pero es muy posible que vaya por ahí. Hay ciertos indicios, por lo que me comentaban las actoras, pero realmente no estudiamos las concepciones sobre lectoescritura emergente. Eso no formó parte de las dimensiones, o sea, dentro de las dimensiones no estuvo una categoría sobre las concepciones. Eso es un campo que se tiene que seguir estudiando, y tenemos esa sospecha por lo que pudimos hablar, que, por ejemplo, hace poco yo hablaba con alguien y me decía, ¿cuándo tú crees que debo empezar a enseñar a leer y escribir? Y yo, pues que en realidad no hay exactamente una edad sino como que desde el nacimiento, desde el desarrollo del lenguaje oral, desde la comprensión oral, ya se está trabajando todo lo que tiene que ver con lectoescritura. Entonces, aunque el currículum sí menciona mucho la oralidad, por ejemplo, en el primer ciclo, hasta los 3 años, está el desarrollo del lenguaje oral, y en el segundo ciclo está la competencia comunicativa, y sí se habla bastante. Pero luego, conversando con ellos, me decían que el énfasis sigue estando en la grafomotricidad, sobre todo. Ahí están las causas, están clarísimas. No hay continuidad desde el nacimiento hasta el 3er grado en una política pública clara de lectura y escritura, de cultura escrita. Eso hay que ponerlo en todos esos artículos que vayan a publicar. Siempre terminamos culpando quién fue el culpable y buscando atrás. Su comentario y la respuesta de Natalia me dio paso a pensar en lo siguiente. Como en esos diálogos que tú tuviste con la persona, ¿verdad?, que interveniste, tú hablabas de que ellos te decían, no, lo que hacemos es palito, bolita, ¿verdad?, grafomotricidad. Ahora yo me pregunto, ¿por casualidad en esos diálogos surgió alguna actividad referente a rutinas de lectura? Eso es grave. Un momento. No. Bueno, yo creo que tendremos que convocar a otros encuentros para seguir analizando, debatiendo datos interesantes como estos. Nosotros somos ricos aquí, señores, en teorías, en documentos bien escritos. Tenemos un currículum, no solo en este nivel, sino también en nivel primario, muy bien hecho. Pero bueno, los primeros que tienen que creer en él son las autoridades.
que son las que toman las decisiones. Entonces creo que hay que seguir discutiendo, hay que seguir difundiendo, hay que seguir alarmándonos de estos resultados, y creo que sí, que de este encuentro podemos sacar esto como una iniciativa. Vamos a motivarnos, los que estamos aquí, a seguir escribiendo públicamente para ver si en algún momento alguien nos escucha, ¿verdad? Así que yo creo que ha sido una tarde muy enriquecedora en ese sentido.